7 de la mañana, 25 minutos. Ya están en Cajamarca entonces los peritos en medio de una expectativa respecto de lo que va a ser el resultado de su trabajo. Expectativa, digo, el lado de quienes están buscando una solución. Hay un lado del problema en que en realidad lo que quiere es que se anule el proyecto Conga. Y si los peritos no dicen que el estudio de impacto ambiental no sirve, pues no estarán de acuerdo. Es más o menos esa la posición del presidente del gobierno regional de Cajamarca. Justamente sobre eso nos va a hablar ahora don Antonio Brac, que fue ministro del Ambiente en el gobierno anterior. Muchas gracias, don Antonio. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Ahora, estando así las cosas, digamos, teniendo una clara oposición al proyecto Conga de parte del gobierno regional de Cajamarca, ¿qué podemos esperar del resultado del trabajo de los peritos? Bueno, acá hay un principio. Todos los países que son desarrollados hoy en día se han puesto de acuerdo, han logrado consensos para construir su futuro. Estado, empresa, la gente, el público, los ciudadanos. Aquí lo que prevalece es un sector que es intransigente, fundamentalista, que dice no. Entonces allí es difícil el tema, por supuesto. El peritaje no está previsto en la legislación peruana porque el estudio de impacto ambiental está aprobado y si respetamos el Estado de Derecho está aprobado oficialmente. En segundo lugar, el gobierno a través del primer ministro ha dado un paso adicional. Ok, como hay disenso y todo, vamos a contratar peritos internacionales para que revisen el estudio de impacto ambiental, vayan a la zona y hagan recomendaciones adicionales, harán su informe y a eso la empresa ha dicho que se va a atener a lo que diga el informe de los peritos, el Estado también. Lo que pasa es que en Cajamarca el grupo de Saavedra, de Santos, etcétera, no aceptan nada. Ellos dicen no a Conga y punto. Ahora, ese es un tema importante. En la zona de Conga, que yo he recorrido al menos un par de veces, la población de ahí, los caseríos y comunidades, el promedio de su chacra en tamaño es 2.1 hectáreas, un poquito más de 2 hectáreas. Con 2 hectáreas en esa zona, encima de 3.500 metros, no se puede mantener una familia de papá, mamá y 3 o 4 o 5 hijos, de manera que ahí hay un problema de pobreza. Entonces, esta forma de integrarlo como trabajadores al proyecto Conga es darles trabajo y darles una alternativa. Lo segundo es minería en cabecera de cuencas, que se dice no debe haber minería en cabecera de cuencas. Las últimas semanas yo he revisado 320 unidades mineras en el Perú que están en operación y en exploración, 97% está en cabecera de cuencas. De manera que decir que no debe haber minería en cabecera de cuencas es cerrar la actividad minera en el Perú y nos vamos en crisis económica porque es aportante de divisas externas, 600.000 puestos de trabajo, etc. Ahora, el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera, ha dicho que hubiera sido preferible convocar a una auditoría y no a un peritaje. ¿Por qué esta especificación en el tecnicismo? ¿Eso habría mejorado el panorama, la aceptación, por lo menos, no tanto de los pobladores, porque no podemos generalizar el apoyo al señor Santos de una manera muy masiva, ¿verdad? El señor Santos tiene una posición muy radical, pero bueno, ¿eso habría cambiado un poco el panorama o no? Yo no sé, una auditoría nacional, que es tendría que ser alguna entidad nacional, no la van a reconocer. Entonces, una auditoría internacional, ¿en base a qué? Bueno, son especulaciones, cada uno puede especular. No habría sido ni mejor ni peor. El peritaje en sí es una auditoría. ¿Cuál es su misión? Ir a la zona y ver la situación. Revisar el estudio de impacto ambiental y ver si corresponde lo del agua, lo del estudio hidrogeológico, etcétera, y hacer sus recomendaciones. Prácticamente es una auditoría de expertos, ¿no? Porque, por ejemplo, el Rafael Fernández Rubio, que yo hasta tengo un par de libros de él que he leído, es una personalidad internacional, cerca de 80 años, 800 misiones sobre manejo de recursos hídricos en 54 países, tiene un currículum de 50 páginas, libros, artículos publicados. O sea que este no es un problema, digamos, nuevo en el mundo. No, el de Conga no es un caso inédito. Es un problema común en el mundo y el doctor Rafael Fernández ha viajado por todo el mundo viendo estos casos y recomendando soluciones. José Martins Carvalho, también un experto en recursos hídricos, hidrogeología, etcétera. Que estamos acá frente a personas verdaderamente expertas de una trayectoria
técnica, porque acá el problema es técnico, el asunto de Santos es político. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de, dicen los términos de referencia, de que se supone que se refieren a las condiciones en las que más o menos se ha hecho la convocatoria para este trabajo, reclama, no se ha contemplado la posibilidad de dejar de lado el estudio de impacto ambiental. Y se lo dejo como pregunta para después de la pausa. ¿Se puede o no se puede legalmente decir el estudio de impacto ambiental ya no vale? Entonces vamos a hacer otro. ¿Es posible o no es posible? Volvemos después de la pausa, amigos, con el ingeniero Antonio Braca. Quienes se oponen al proyecto minero Conga dicen que el peritaje no es un peritaje que debiera definir el futuro de Cajamarca porque simplemente no contempla la posibilidad de que el estudio de impacto ambiental sea dejado de lado. ¿Pero es posible esto, ingeniero Braca? En el Perú tenemos que aprender a respetar el Estado de Derecho. Y si un estudio de impacto ambiental de una mina o de una empresa industrial o pesquera, lo que sea, está aprobado, quiere decir que ha pasado todo un trámite. El estudio de impacto ambiental de Conga se ha hecho en 3 años. Segundo, se ha hecho 90 reuniones con las comunidades y caseríos del área de influencia directa, que son unas 38.000 hectáreas, 90 reuniones explicándoles y participando en todo el proceso. Se ha comenzado a invertir en mejorar los canales, las casas, etcétera, y luego se aprobó, y está el acta firmada de la asamblea de los comuneros de allí que lo aprueban, confirman si todos están de acuerdo. Eso sucedió el año 2010, al final. Y hoy día surge cuando la empresa tiene aprobado el estudio de impacto ambiental, el Estado le dice, ¿puedes proceder? Comienzan los problemas. Entonces allí hay un trasfondo político. ¿Por qué durante la ejecución del estudio de impacto ambiental no se comenzó a mover el asunto, etcétera, y todo lo demás? De hecho, usted ha dicho que este problema lo generan ambientalistas disfrazados. ¿Quiénes son estos ambientalistas disfrazados y de qué están disfrazados? Vamos a dejar de lado nombres, ¿ya? Porque si no complicamos y viene el tire y afloja. Aquí hay un asunto. Minería en cabecera y cuencas en el Perú es el 97%. Tenemos que desarrollar la estrategia cómo manejar el agua en cabecera de cuencas. Entonces, almacenar agua, sustituir ambientes acuáticos que van a ser impactados, porque eso se llama compensación ecológica, mejorar el agua y darles el doble de agua de lo que tienen ahora. Entonces, ese es el tema. Porque si decimos no podemos tocar nada, al final no podemos hacer nada. Ahora, el otro tema es, nunca se menciona en esto de manejo del agua, el aspecto ambiental, a dónde van los desagües de la ciudad de Cajamarca, a cómo se ensucia el río cajamarquino, cuando colapsan las lagunas de oxidación de Cajamarca, todo el río cajamarquino está contaminado hasta el río Marañón. No se habla tampoco de almacenar agua, no se habla de reforestar las cuencas altas, porque más bosques va a generar también mejor calidad y más cantidad de agua. Entonces, esos son los temas, esto es un tema en gran parte político para frenar inversiones. Pero tampoco podríamos pensar que el estudio de impacto ambiental es un documento perfecto. Nunca hay nada perfecto en este mundo. Por ejemplo, ¿usted tiene más o menos idea de qué cosas podrían mejorarse en ese compromiso? A mí como especialista y técnico me preocupa, por ejemplo, que esté con toda claridad cómo se va a represar otras lagunas, los reservorios que se van a hacer y la cantidad de agua que se da y la calidad de agua que va a salir de allí. En segundo lugar, me parece a mí, o sea, hay que ver qué van a opinar los expertos ahora, que usar 2 lagunas para depósito de desmonte, a mí también me choca. Entonces habría que ver una alternativa, cómo se puede hacer, etcétera. De pronto no es necesario. No sé, son costos económicos, eso tienen que evaluar. ¿Y será parte de lo que recomendarán los peritos? No sé, ellos van a hacer su Ahora, informe. estas mejoras, ¿cuánto más pueden retrasar el proyecto? Bueno, los peritos tienen 40 días para hacer su informe final, de ahí habrá reuniones. Seguramente habrá movimientos políticos y paralizaciones en Cajamarca para bloquear definitivamente Conga, bloquear Miskichillay, etcétera, y después bloquear Queyabeco, bloquear ampliación de Toquepala, todo eso se viene en cadena. O sea, usted como dice, esta es la piedra que rompe el dique. Para mí esto bien que sucede en el país, porque de una vez tenemos que definir
qué tipo de desarrollo queremos y ponernos de acuerdo. Y no estar sujetos a grupos que dicen no y no y no y no. En el Perú tenemos que abrirnos. Estado, empresa, comunidad local tienen que ponerse de acuerdo que vamos a construir. Y así han hecho todos los países desarrollados. Tenemos que pasar de la cultura de la paralización, de tirar piedras y quemar llantas y cerrar la Panamericana, a la cultura del diálogo y del consenso. Pero no hay diálogo, pues el señor Gregorio Bueno, Santos ya ha dicho que no va a garantizar y que tampoco puede garantizar la presencia de los peritos en Cajamarca. Es que es una región en rebeldía, es un cisma en la política del país. Por lo que pasa es que hay un vacío legal, un presidente regional que hace mítines, él es el Estado en su región, que hace mítines y todo lo demás. ¿Le hace bien o le hace mal, a su parecer? No, le hace mal. Esto va a caer, esto no tiene futuro. Podrá un tiempo crear problemas, pero esto no tiene futuro. ¿Él realmente, a su parecer, también representa los ánimos de los pobladores? Ha sido elegido con el 30% de los votos de Cajamarca. Quiere decir que 70% no votaron por él. Segundo, Cajamarca, la ciudad grande, tiene 200.000 habitantes. Las marchas son 3.000, 4.000. Entonces, ¿qué representa eso? Lo que pasa acá es que a mí me preocupa más que la bulla de los que están en contra, el silencio de los otros que no se manifiestan. Y la población de Cajamarca debería comenzar a reflexionar y a manifestarse abiertamente. Pero una cosa interesante, ¿no? Porque ellos, el señor Santos, el señor Arana, que imagino quiere suceder a Gregorio Santos en el cargo, dicen, el problema es que con todo lo que ha trabajado la minería en Cajamarca, Cajamarca sigue siendo pobre.